Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián Wessenberg, soy estudiante del doctorado en matemática en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Antes que nada, agradecer a los organizadores del encuentro por aceptar mi comunicación, que se titula Un problema combinatorio en el álgebra de clúster proveniente del anillo. Mi director es Ralph Schiffler de la Universidad de Connecticut y mi codirector Jorge López de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Un álgebra de clúster se obtiene partiendo de un quiver y realizando una sucesión indefinida de mutaciones, pero hay una clase particular de álgebras de clúster, que son las álgebras de clúster provenientes de superficie, a las que se puede llegar sin pasar por el quiver, trabajando directamente con una superficie con puntos marcados. Un arco es una curva, en realidad una clase de isotopía de curva, cuyos dos extremos están en el conjunto M de puntos marcados, y una triangulación es una multicurva, o sea una colección de arcos, sin cruces y que es maximal. Que es maximal significa que ya no puedo agregar algún arco nuevo sin que se vayan a producir cruces. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, el disco, el anillo, puntos marcados. Acá hay un punto marcado en el interior. Nosotros vamos a trabajar siempre con puntos marcados en la frontera. Bueno, una vez que tenemos la superficie triangulada, le vamos a asociar a cada arco de la triangulación una variable, x1, x2 hasta xn, y vamos a comenzar a flipar los arcos. ¿Cómo se flipa un arco? Bueno, se lo elimina. Cuando elimino un arco en la triangulación me queda un cuadrado, entonces coloco un nuevo arco en la otra diagonal del cuadrado y vuelvo a tener una triangulación. Bueno, y en las variables el flip viene por esta fórmula. Multiplico lados opuestos del cuadrado, los otros lados opuestos del cuadrado, sumo eso y divido todo por la variable en la cual flipé. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en el anillo. Estamos flipando x1, obtenemos x1', que claro es x2 por x4, lado opuesto, y los lados que corresponden a la frontera valen siempre 1, entonces va a quedar x2 por x4 más 1 sobre x1, que es el que flipé. Bueno, y acá tenemos este ejemplo, tenemos el pentágono, es decir, el disco con 5 puntos marcados en la frontera, una triangulación que va a tener dos arcos, podemos tomar cualquier otra triangulación que el resultado final va a ser el mismo, y asociamos las variables iniciales x1 y x2, comenzamos a mutar, mutamos en x1, y entonces obtenemos este nuevo arco con una nueva variable clúster. Ahora mutamos el otro arco y obtenemos este nuevo arco con una nueva variable clúster. Entonces ahora mutamos este y vamos a obtener este nuevo arco también con una nueva variable. Y ahora cuando volvemos a mutar este, volvemos a obtener un arco que ya teníamos y se simplifica y nos da la misma variable que teníamos. Y lo mismo ahora cuando flipamos este otro arco, obtenemos x2, volvimos al principio, así que por más que siga mutando, no van a aparecer nuevas variables, así que acá va a haber 5 variables clúster que van a ser las que generen mi álgebra de clúster, como vamos a ver ahora. Bueno, tenemos entonces una superficie con puntos marcados, sea f el cuerpo de las funciones racionales en las variables clúster iniciales, x1, x2 hasta xn, sea x el conjunto de todas las variables clúster que se obtienen flipando la superficie triangulada. Entonces definimos el álgebra de clúster asociada a la superficie como la z subálgebra de f generada por x. Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior del disco con 5 puntos marcados en la frontera, entonces el álgebra de clúster asociada va a ser lo que generan las 5 variables clúster. Bueno, entonces ya tenemos el álgebra y tenemos que a cada arco de nuestra superficie le asociamos una variable de clúster. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ahora vamos a asociar a cada multicurva un elemento del álgebra que va a ser el producto de todas las variables clúster asociadas a esos arcos de la multicurva. Para que esto sea consistente, cuando tengamos una curva cerrada simple que es contractible, hay que asociarle al menos 2. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta multicurva y le vamos a asociar este elemento del álgebra. Y por acá tenemos un teorema que nos da una base
para nuestro álgebra de clúster de superficie, que geométricamente son todas las multicurvas que no tengan cruces y se puede permitir curvas cerradas simples no reductibles, las que le dan en el anillo, las que le dan la vuelta al anillo, digamos, ¿no? Es un teorema de Musiker, Ralph Schiffler, que es mi director, y Williams. Bueno, vamos a ver las relaciones Kane. Sean gamma 1 y gamma 2 dos curvas que se cruzan en un punto X, entonces definimos el suavizado del par gamma 1 gamma 2 en X como el par de multicurvas gamma 3 gamma 4 y gamma 5 gamma 6 obtenidas de gamma 1 gamma 2 reemplazando un pequeño entorno de X por los entornos mostrados acá abajo. O sea, tenemos, este es el punto X de cruce, tenemos un entorno y vamos a romper ese punto de cruce de las dos formas posibles, así, y la otra sería así, ¿no? Bien, bueno, entonces este es el suavizado del cruce en X. Y entonces tenemos la relación Kane que nos dice que cuando suavizamos una multicurva, las dos multicurvas que obtenemos sumadas me dan la multicurva original. Consideremos el anillo con puntos marcados en la frontera y llamemos n al número de puntos marcados en una de las dos componentes conexas de la frontera. Bueno, en los gráficos vamos a usar la frontera interior, o sea esta, ¿no? Por comodidad. En este caso n valdría 5, tenemos 5 puntos marcados en esta componente conexa de la frontera. Bien, consideremos una curva simple C cuyos puntos extremos están entre estos n puntos. Acá tenemos en el ejemplo nuestra curva C, y llamemos K a la distancia de sus puntos extremos. Bien, en este caso K igual a 2, distancia en términos de puntos marcados que hay entre los dos extremos, ¿no? Bien. Ahora consideremos el automorfismo del anillo que envía cada punto marcado de nuestra componente de frontera al siguiente punto marcado. Bien, si hace eso, entonces a esta curva la va a mandar a una curva acá. Y definimos la flor n, la flor f sub nk como la multicurva obtenida con todas las curvas que están en la órbita de C por dicho automorfismo. O sea, la corro para acá, después la vuelvo a correr, hasta que vuelva a su lugar original, ¿no? Y bueno, esta sería, por ejemplo, esta multicurva es la flor 5,2. ¿Sí? Más ejemplos de flores, la flor 6,2, son 6 puntos marcados y cada curva se saltea un punto marcado. O sea, tiene una distancia de 2. La flor 7,2, la flor 7,3, la flor 9,4 y así, ¿no? Bueno, el problema que vamos a tratar, que me planteó mi director, Ralph Schiffler, es el siguiente: sean n y k dos naturales. En general vamos a trabajar con n mayor que k, pero bien, en los ejemplos que vamos a ver por lo menos siempre n va a ser mayor que k. Consideremos la flor nk. Bueno, la pregunta es cómo se descompone nuestra flor en la base del álgebra de clúster del anillo con puntos marcados, que son las multicurvas que no tienen cruces. Ese es el problema. Bueno, por ejemplo, resolvamos la flor 3,2, ¿no? Tenemos la flor 3,2, entonces podemos romper este cruce usando las relaciones Kane, y entonces nos queda que la flor 3,2 es la suma de estos dos elementos, de estas dos multicurvas. Bien, y los dos cruces que quedaron, son evitables. Se puede corregir esta curva por isotopía y ya no está más el cruce. Lo mismo con esta, la corregimos. Bien, entonces directamente ya tenemos un elemento de la base. Bueno, en esta no podemos hacer lo mismo, los cruces acá son inevitables, digamos. Bueno, pero podemos entonces volver a aplicar las relaciones Kane acá abajo y entonces obtenemos que es suma de estos dos elementos. Este ya nos quedó sin cruces porque volvimos a acomodar la curva.
En cambio este le queda un cruce, volvemos a aplicar la relación Skene y llegamos a esta conclusión, que nuestra flor 3,2 es la suma de estos 4 elementos de la base. Bueno, entonces lo que obtuvimos es que la flor 3,2 es igual a la suma de estas 4 multicurvas que están en la base. Bien. Bueno, observemos que estas tres, las tres últimas, son bastante parecidas, son cada una rotación de la otra. ¿Sí? Bueno, a este tipo de multicurvas las vamos a llamar hermanas. Son 3 hermanas, esta otra no tiene hermanas. ¿Para qué? Para usar una notación un poco más abreviada, para los casos más grandes que se vienen, que voy a mostrar a continuación. Entonces cuando pongamos, por ejemplo, un 3, vamos a poner una sola de las 3 hermanas, y el 3 indica que están las 3. Porque por una cuestión de simetría, cuando uno descompone una flor cualquiera, si aparece un elemento van a aparecer todas sus hermanas. Si aparece una multicurva aparecen todas sus hermanas. Entonces alcanza con poner una y ponerle un coeficiente. Bueno, voy a mostrar un ejemplo con valores de n y k un poco más grandes. Por ejemplo, la flor 7,6, ¿sí? Aparecen todas estas cosas. Por ejemplo, miremos este elemento que no tiene hermanos, o sea que se repite 479 veces. Bueno, sigue todo esto, y acá termina. Son 884 elementos distintos, que si contamos las repeticiones, son 6.000, más de 6.700 elementos de la base. O sea, si hiciéramos el árbol como hicimos en el ejemplo 3.2, que partimos de la flor y empezamos a descomponer, bueno, abajo del todo nos quedarían 6.776 elementos sin cruces. Bueno, el problema que estamos considerando de cómo se descompone la flor NK en los elementos de la base se hace bastante independiente de la teoría de clúster, se hace muy combinatorio. Vamos a ver ahora cómo asociarle a una multicurva un vector que vamos a llamar vector de capas, un vector de números enteros. Bueno, consideremos la semirrecta que tiene origen en el centro del anillo y que pasa por uno de los lados de la frontera interior del anillo. La cantidad mínima de cruces que tenga con la multicurva es el número que vamos a asociar al lado en cuestión, ¿no? Por ejemplo, este va a tener 4, acá va a tener 2, acá va a tener 0, 2. Acá podría pensarse que es 4, pero hay 2 cruces que se pueden evitar acomodando esta curva, por lo tanto acá también es 2. Bueno, entonces una vez que obtuvimos esos valores, los pasamos a un vector. En general uno arranca por acá, y ahí tenemos nuestro vector de capas. Y este proceso también se puede revertir, es decir, si yo tengo un vector de capas, va a haber muchas multicurvas con ese vector de capas, pero con estas condiciones, no tener cruces y que en cada punto marcado incidan 2 extremos de curvas, va a haber una única multicurvas. Y bueno, ¿cómo la hallamos? Bueno, acomodamos los números en los lados de la frontera interior del anillo, y después de cada vértice vamos a sacar 2 pequeñas curvitas que, bueno, ¿cómo las acomodamos? Si tenemos el mismo valor de los dos lados, a los dos lados del vértice, entonces saldrá una para cada lado. En cambio, si hay un lado que es mayor, van a salir para el lado S. Y después unimos, empezamos considerando las pequeñas curvas más cercanas, las que están a distancia 1, como es acá. Entonces unimos, formamos una curva, después con este también de distancia 1, después lo que tenga distancia 2, y así hasta terminar con la multicurva. Ojo que puede pasar que no coincidan con los valores que yo tenía inicialmente. En ese caso es porque faltan círculos externos para llegar. Bueno, entonces esa es la forma de encontrar esa única multicurva que cumple estas condiciones. O sea que se puede definir una función que va de vectores de capas en multicurvas. Definimos el conjunto A sub nk
como el conjunto de todas las n-uplas de números enteros, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, que cumplen estas cuatro condiciones. Que cada uno de esos enteros sea mayor o igual que 0 y menor o igual que k, que cada uno de esos enteros tengan la misma paridad que k, que la diferencia entre dos de estos enteros consecutivos sea 0 o 2, es decir, no va a haber grandes saltos, y que si uno vale 0, el siguiente sea distinto de 0, es decir, no hay ceros consecutivos. Bien, bueno, por ejemplo, ¿cómo será el A42? Bueno, son todas cuaternas de números enteros que están entre 0 y 2, pero como K acá vale 2 y es par, tienen que ser pares, o sea, solo el 0 y el 2 intervienen. Y no puede haber dos ceros consecutivos. Bueno, puedo poner sin ceros, puedo poner un 0, 4 vectores me armo, son nuestros vectores de capas, y puedo poner dos ceros. Ya tres ceros no, porque me obliga a tener dos ceros consecutivos. Así que todo esto es el A42, que lo puedo escribir de forma abreviada de esta forma, ¿no? Acá hay cuatro elementos, los cuatro hermanos de este, o mejor dicho, él y sus tres hermanos, y acá son dos, ¿verdad? Muy bien, bueno, lo mismo para el caso A53. Bueno, en este caso, como no hay ceros, porque el K es impar, la regla 4 no tiene ninguna incidencia. Bueno, veamos los resultados que pudimos obtener. Teorema 1, la flor nk es igual a la sumatoria sobre todos los x en el conjunto a sub nk de algún coeficiente c sub x por phi de x. O sea, esto nos da, lo que nos dice este resultado es cuáles son todos los elementos que intervienen en la descomposición de la flor nk en la base. Son todos los elementos de A llevados a multicurvas, digamos, por phi. Y el teorema 2 nos da los coeficientes para el caso k igual a 2, que son todos triviales. Son todos 1, por eso aparece simplemente sumatoria de phi de x. Bueno, veamos esto en un ejemplo concreto. Tenemos la flor 7,2 y queremos escribirla en la base, pero sin realizar todo el proceso de eliminar cruces con las relaciones Kane, como hicimos hoy en el caso 3,2, que era chiquito, pero hacerlo en un caso como este ya llevaría muchísimo tiempo. Bueno, apliquemos la fórmula que vimos recién, en el teorema 2, y bueno, primero hay que calcular el conjunto A72, que es este que está acá. Está resumido, ¿no? Acá hay 7 elementos, 7 vectores, no este solo, sino él y todos sus hermanos, que ¿cuáles son? Y son los que resultan de correr un lugarcito cada número. El 0, en vez de estar ocupando el primer lugar, puede estar en el segundo o en el tercero, pero hay un solo 0 y el resto son todos 2. Bueno, acá también hay 7 elementos. En total hay 49 elementos, no los 5 vectores que estoy mostrando. Bien. Bueno, les aplico la función phi a cada uno de estos vectores de capas y obtenemos este desarrollo. ¿Sí? Así que la flor 7,2 es igual a la suma de 49 multicurvas, todas distintas, todas aparecen una vez. Bueno, también pudimos resolver el caso k igual a 3, que es bastante más complejo que el caso k igual a 2. Acá van a aparecer elementos que se van a repetir, es decir, que los coeficientes, que en este caso llamé beta sub x, no siempre van a ser triviales, no siempre van a ser 1. Bueno, ¿y cómo son esos coeficientes? Va a haber un caso particular, que es el vector de capas formado por todos unos. Bueno, en ese caso el coeficiente va a depender del n y sale de esta fórmula recursiva. Y en cualquier otro caso, el coeficiente lo vamos a obtener de la siguiente forma. Veámoslo con un ejemplo más fácil. Bueno, contamos la cantidad de unos consecutivos. Por ejemplo, acá tengo dos unos, entonces le asocio el número de Fibonacci número 1. Acá hay 5 unos consecutivos, entonces le asocio F4. Y acá hay 8 unos consecutivos,
aclaremos que el consecutivo del último número es el primero, ¿no? Esto pega la vuelta. Bien, hay 8 unos consecutivos, entonces tenemos F7. Bueno, entonces beta sub x es el producto de esos números de Fibonacci. 1 por 3 por 13, 39 para este ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces si queremos escribir en la base a la flor 63, primero hallamos el conjunto A63, después le aplicamos phi a cada uno de los elementos, obtenemos todo esto, y por último ponemos los coeficientes. Por ejemplo, esta multicurva es la que recibe un coeficiente aparte con la fórmula recursiva, en este caso es 16, y todas las demás según lo que acabamos de ver con los números de Fibonacci. Por ejemplo acá, ¿cuántos unos consecutivos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va uno menos, ¿no? F4. Bien, F4 es 3 y acá figura un 18 porque estamos diciendo, acá estamos involucrando a todos los hermanos. Hay 6 hermanos de este elemento. Entonces en total acá tenemos 18 elementos. 3 iguales a este y 3 iguales a cada uno de sus hermanos. Lo mismo acá. Acá cuántos unos consecutivos hay, 1, 2, 3, 4. Entonces F3 que vale 2, pero como hay 6 hermanos, en total son 12 elementos, 2 de cada uno. Bueno, en el resto ya los coeficientes van a ser unos, ya no aparecen más números de Fibonacci mayores. Y un último ejemplo, supongamos que tenemos este vector de capas en el conjunto A19,3 y queremos saber cuántas veces aparece el phi de x en la descomposición de la flor 19,3. Bueno, lo mismo, contamos entonces la cantidad de unos consecutivos. Acá tenemos 6, entonces ponemos F5. Acá tenemos 8, entonces un F7. Y así obtenemos nuestro coeficiente de 65. Es decir, que este elemento, exactamente él, aparece 65 veces en la descomposición de la flor 19,3. Bueno, gracias y hasta la próxima.